Gracias por darle clic a este video y bienvenido a otra nueva receta. El día de hoy te voy a mostrar cómo hice de súper delicioso cheesecake. Así que toma lápiz y papel y empecemos con los ingredientes. Pues vamos a empezar con los ingredientes. Esta es la galleta que vamos a utilizar para hacer nuestra base de nuestro cheesecake. Esta, como tú puedes ver aquí, yo le voy a agregar, ya la he pasado aquí, como tú puedes ver, por un procesador y la he triturado. En esta forma te tiene que quedar tu galleta. Así que si no tienes un procesador, simplemente tú la machacas o la majas hasta que la tengas así en esta textura. Esta es la mantequilla que vas a llevar al microondas hasta que esté completamente derretida. Tengo azúcar. Lo que vamos a hacer es que estas mantequillas y esta azúcar la vamos a integrar en nuestra galleta para darle todavía un sabor mucho más exquisito a nuestra base de nuestro cheesecake. Así que inmediatamente lo que vamos a hacer aquí es que vamos a agregar el azúcar y la mantequilla. Muchas de estas galletas también ya vienen con estos ingredientes integrados, pero en este caso lo vamos a hacer así, de esta manera. Hay mil maneras de hacer cheesecake, así que estaré compartiendo con ustedes varias formas y espero que a ti como a mí también nos guste la forma que estaremos de haciéndola sumamente diferente y variado. Aquí, como tú puedes ver en este punto, ya nuestra mezcla está sumamente lista para ponerla en nuestro molde donde vamos a hacer nuestro delicioso cheesecake. Este es moldable, como tú puedes ver aquí. Lo que voy a hacer es que voy a agregar un poquito de mantequilla, vamos a colocar nuestra galleta y vamos a aplanarla lo más posible para que quede en todo el completo de nuestro molde, como tú puedes ver aquí. Y luego esto lo vamos a llevar al horno a 350 grados por 8 minutos. Simplemente 8 minutos en el horno, luego lo retiramos y lo dejamos refrescar. Entonces ahora para nuestra crema vamos a mezclar aquí nuestro queso. Ya este queso está a temperatura ambiente. Te digo que esto queso lo deje por lo menos media hora o 40 minutos antes de tú empezar a hacer la receta para que sea mucho más fácil a la hora de mezclarlo. En este punto vamos a colocar nuestro azúcar. Vamos a entonces empezar a batir. En este punto lo voy a hacer con una batidora. Si tú no tienes batidora, no te preocupes, que también a mano lo puedes hacer. Y ya en este punto que ya nuestro queso esté completamente bien mezclado, nos ayudamos con esta espátula para limpiar nuestros bordes. Y entonces aquí ya vamos a seguir mezclando nuestra demás ingrediente, que es la crema agria. Siempre recordarte que debajo del video te dejo todos los ingredientes de esta y de toda la receta que estamos compartiendo aquí. A veces el video tiene varios formatos que me gusta hacerlo para no aburrirlo con lo mismo, así que siempre verifica debajo de la descripción del video, que ahí te dejo detalladamente todos los ingredientes de estas y de todas las recetas. Así que en este punto seguimos mezclando hasta que todo esté bien mezclado. Pues ya de que tenemos esto bien mezclado, siempre nos ayudamos de nuestra espátula. Entonces llegó el momento ahora de integrar todos nuestros huevos. Así que vas a ir agregando huevos uno por uno, poquito a poquito, y vas a ir mezclando bastante bien. No tienes que hacerlo tan rápido para que no cree mucha burbuja a tu cheesecake. Y simplemente lo vas a ir mezclando hasta que todo esté sumamente integrado. Si te quiere ayudar también con la espátula para no sobrebatir, recuerda que no podemos sobrebatir nuestra mezcla. Y ya entonces nuestra mezcla está lista para integrarla en nuestro molde. Pero antes de, mucho ojo aquí con el molde, tenemos que protegerlo porque esto lo vamos a cocinar a baño María en nuestro horno. Así que te recomiendo que utilices un papel de aluminio que es lo más grueso posible para que no se te vaya a entrar agua a tu cheesecake, porque suele pasar. Así que mucho ojo en esta forma. Así que coloca tu papel de aluminio así sumamente bien cubierto. Y en este punto hay mil maneras de tú llevarlo al horno. Si quieres colocarlo en el horno y luego agregarle el agua, es también fácil. En este punto yo lo hago de esta manera, que agrego todo y luego lo coloco en el horno con mucho cuidado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestra mezcla y vamos a colocar agua hasta la mitad de nuestro molde. Mucho cuidado en esto, en colocar el agua, para que no coloque agua de más y tu molde se mueva, porque mientras más se mueve, más fácil es para que le entre agua a tu cheesecake. Recuerda que abajo del cheesecake está la mezcla de la galleta, y entonces si te entra agua, ya todo se va a ir a perder. Así que en este punto vamos a colocar nuestra agua. Coloca agua no fría, sino a temperatura ambiente, o sea, un poquito más caliente, para que sea mucho más rápido la hora de entonces de empezar a cocinar de nuestro delicioso cheesecake. Así que aquí lo vamos a dejar por 350 grados por alrededor más o menos de 1 hora 10 minutos.
Como siempre le digo, aquí está nuestro resultado final de este delicioso cheesecake. Ahí como tú puedes ver, hice 2 pruebas. Mucho ojo a la hora de tú abrir tu horno. Ves abriéndolo poquito a poquito y entonces introduces un palillo o un cuchillo. Ya cuando te salga sumamente ya casi limpio, no tiene que quedarte sumamente la consistencia firme del cheesecake. Tiende a quedar un poquito más blando, así que ya ahí estará listo. Siempre recordarte que por lo menos yo lo hice en 350 grados por 1 hora 10 minutos me tardó hasta que yo vi que estaba sumamente perfecto. Así que no te desesperes, inmediatamente tú cierras tu horno, no tienes que estar abriendo hasta que tú veas que haya pasado más o menos 1 hora en tu horno. Así que mucho cuidado con eso porque se te puede craquear mucho más fácil por el cambio de temperatura. Así que como tú puedes ver aquí, vamos a decorar con estas blueberries y esta fresa y esta mermelada que después le comparto cómo hice esta súper deliciosa mermelada casera hecha en casa para que también las puedas hacer. Si no tienes esta, pues simplemente la compra y ahí ya va a tener tu decoración y tu delicioso cheesecake para agregarle la mermelada de tu preferencia. Entonces vamos a cortar un pedacito de nuestro cheesecake. Como tú puedes ver ahí, el color está perfecto, la contextura está perfecta y por dentro ustedes van a ver lo cremoso que quedó. Así que en este punto vamos a cortar nuestro cheesecake. Te recomiendo también que a la hora de cortar tu cheesecake, moje tus cuchillos, lo limpie, entonces das el corte. Luego lo moja, lo limpie y das el corte. Y así te va a quedar un corte perfecto o casi perfecto. Entonces aquí llegó el momento de mira cómo se ve. Este cheesecake ha quedado perfecto. Mira lo cremoso que se ve y el color me encantó y el sabor de la galleta, eso está para probarse. Así que te digo que si no haces esta receta, te estás perdiendo de muchas hermosura y sabrosura que ha quedado este delicioso cheesecake. Así que este ha sido la receta de hoy que quise compartir con todos ustedes y siempre recordarte que trato de compartir la forma en que realizo cada receta, esperando que a ti te gusten y sea de tu agrado. Así que muchísimas gracias por estar aquí siempre pendiente de nuestros videos. Entonces ahora llegó el momento de agregarle nuestra mermelada encima de este cheesecake para entonces darle la probadita que aunque no pueda ver mi cara, puedes imaginarte lo delicioso que ha quedado este cheesecake a través de este video y yo sé que tú estás tentado a hacer esta receta. Mira lo delicioso que se ve, el colorido, la mermelada. Tú puedes agregar mermelada de piña, mermelada de guayaba, mermelada de naranja, la mermelada de tu preferencia, pero con esta de fresa le da un sabor y un toque excelente a nuestro delicioso cheesecake. Así que ahora te voy a mostrar para que vea también cómo ha quedado por dentro este súper delicioso cheesecake que yo sé que a ti te va a encantar porque a mí es uno de mis favoritos. Todo lo que tenga que ver con cheesecake me gusta siempre experimentar los sabores y siempre crear recetas que tengan que ver con cheesecake. Así que espero que te suscribas para que no te pierdas nada de las recetas que estaremos compartiendo aquí. Mira este bocado. Así que como ustedes saben, ¡guap!, para adentro y a saborear este súper delicioso cheesecake. Así que espero que te gusten cada una de las recetas que estamos compartiendo aquí con mucho amor y cariño. Ay, Dios mío, eso estaba delicioso, súper delicioso. Siempre recuerda que debajo del video verifique todos los ingredientes para que no te pierdas estas y todas las recetas. Así que nada, suscríbete y nos veremos en otro próximo video. Y como ustedes saben, yo una probadita y eso es hasta el final. Bye, hasta la próxima. Rico.